En el polvoriento pueblo de Bitter Creek, Colorado, donde el viento traía más tristeza que plantas rodantes, dos almas rotas chocarían en una mañana que lo cambiaría todo. Una era una mujer que había enterrado su corazón con su hijo. El otro era un hombre cuyas manos habían olvidado cómo crear, conociendo solo la destrucción. Cuando sus mundos se estrellaron en la calle principal, ninguno esperaba misericordia, ninguno esperaba redención. Pero a veces, en los momentos más oscuros, la humanidad encuentra el camino de regreso a sí misma mediante los encuentros más inesperados. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. Las tablas del suelo de la pequeña casa de Elm Street se habían desgastado bajo los pasos inquietos de Margaret Thornfield. Durante 18 meses había recorrido el mismo camino desde la ventana de la cocina hasta la puerta principal, desde el dormitorio vacío hasta la sala, donde el polvo se acumulaba sobre los muebles sin usar. La casa que una vez había vibrado con la risa de Timothy, de 8 años, ahora resonaba con un silencio tan profundo que parecía oprimirle los tímpanos. Los vecinos de Margaret en Bitter Creek hacía tiempo que habían dejado de llevar guisos y dar el pésame. La oleada inicial de compasión que siguió al brote de tifoidea de 1882 se había desvanecido como una inundación, dejando solo atrás la ocasional mirada preocupada de la señora Henderson, vecina de la casa, y el suave pero persistente toque del pastor Williams cada domingo por la mañana, que Margaret ya no respondía. El pueblo en sí parecía reflejar su aislamiento. Bitter Creek había sido excavado en el duro paisaje de Colorado por buscadores de oro que buscaban plata. Pero las minas se habían agotado 2 años antes de la muerte de Timothy. Ahora, la población menguaba cada mes a medida que las familias cargaban sus esperanzas en carretas y se dirigían a territorios más prometedores. Los negocios que quedaban, la tienda Murphy's General Store, el Rusty Spur Saloon y la consulta del Dr. Franklin, servían a una comunidad que parecía más un grupo de desconocidos que de vecinos. El esposo de Margaret, William Thornfield, había sido uno de los primeros en irse, no físicamente, pero sí en todos los sentidos. El hombre que una vez le había construido a Timothy elaborados juguetes de madera en su carpintería, se había convertido en un fantasma que se levantaba antes del amanecer y regresaba al anochecer, pasando sus días en el taller sin crear nada, arreglando lo que no estaba roto. Cualquier cosa para evitar los espacios vacíos donde la presencia de su hijo había llenado sus vidas. Sus conversaciones se habían reducido a intercambios prácticos sobre comidas y el clima, cada palabra cuidadosamente elegida para evitar el campo minado de recuerdos que se extendía entre ellos. El ritual matutino se había convertido en el ancla de la cordura de Margaret, si es que así podía llamarse. Se levantaba a las 5:30, se ponía el mismo vestido negro de lana que había usado desde el funeral y preparaba café para un esposo que rara vez lo tomaba. Colocaba 3 cubiertos en la mesa por costumbre y luego retiraba rápidamente el tercero antes de que William pudiera verlos. Los periódicos se amontonaban sin leer, porque las noticias del mundo exterior parecían irrelevantes para alguien cuyo mundo se había reducido a las dimensiones del dolor. Desde la ventana de su cocina, Margaret podía ver el pequeño cementerio en la colina donde Timothy descansaba bajo una lápida que simplemente decía: «Amado hijo, 1874-1882». Había insistido en la placa más sencilla, incapaz de soportar elaboradas declaraciones de amor que se sentían insuficientes ante la enormidad de la pérdida. William había querido algo más grandioso,
un ángel o al menos un versículo de las Escrituras, pero Margaret había ganado esa discusión con el simple recurso de negarse a hablar de ello. Fue una de las últimas decisiones que tomaron juntos. Los habitantes de Bitter Creek tenían sus propias maneras de afrontar la tragedia. Algunos se dedicaban al trabajo, otros a la bebida. Unos pocos encontraban consuelo en la religión o en los brazos de alguien nuevo. Margaret había optado por el aislamiento, construyendo muros a su alrededor que se hacían más altos mes tras mes. Solo hablaba cuando le dirigían la palabra. Compraba lo necesario con la eficiencia de quien tacha una lista y rechazaba todas las invitaciones a reuniones sociales con negativas, educadas, pero firmes. Su hermana Rebecca la había visitado desde Denver 3 veces y cada viaje terminaba entre lágrimas y discusiones frustradas. «Te estás consumiendo, Maggie», le había suplicado Rebecca durante su última visita. «Timothy no querría esto para ti. Sabes que no». Pero Margaret había evitado esas conversaciones, porque pensar en lo que Timothy querría significaba imaginarlo vivo, e imaginarlo vivo significaba afrontar la realidad de que no lo estaba. La casa misma era testigo de su aislamiento. El dormitorio de Timothy permanecía exactamente igual que él lo había dejado, hasta el dibujo, a medio terminar, de un caballo en su pequeño escritorio y la novela de aventuras marcada en la página 47. Margaret lo limpiaba con devoción, pero nunca se detenía, tratándolo como un santuario que exigía mantenimiento, pero no ofrecía ningún consuelo. El resto de la casa había adquirido un aire de museo. Los muebles colocados con precisión, las comidas en silencio, los relojes marcando horas que parecían inútiles. El doctor Franklin le había recetado láudano para los nervios, pero Margaret lo usaba con moderación, temerosa de que el entumecimiento deshonrara la memoria de Timothy. Quería sentir el dolor porque era el último vínculo que tenía con su hijo. El dolor era la prueba de que él había existido, de que había importado, de que perderlo significaba algo en un mundo que parecía cada vez más indiferente al sufrimiento individual. Los niños del pueblo habían aprendido a cruzar la calle al verla venir, no por miedo, sino por la intuición de que Margaret Thornfield portaba algo que hacía que los adultos susurraran y apartaran la mirada. Se había convertido en una historia con moraleja, un recordatorio de lo rápido que la alegría podía convertirse en cenizas. Los padres la usaban como lección práctica sobre cómo apreciar lo que tenían mientras lo tuvieran. El aislamiento de Margaret no era solo físico, sino temporal. Existía en un instante suspendido, sin avanzar ni retroceder, atrapada en un presente eterno donde la ausencia de Timothy llenaba cada rincón de su conciencia. El futuro se había borrado el día de su muerte, y el pasado se había vuelto demasiado doloroso para revivirlo. Vivía en un pequeño fragmento de existencia donde cada día era idéntico al anterior, donde la rutina había reemplazado a la esperanza y la perseverancia al propósito. No le pasó inadvertida la ironía de vivir en un pueblo llamado Bitter Creek. El nombre le había parecido pintoresco, un guiño al sabor alcalino del agua que bajaba de las montañas. Ahora parecía profético, como si el lugar hubiera sido diseñado para personas que habían perdido el gusto por lo dulce. El viento que soplaba por el valle traía el aroma de salvia y cuero de silla de montar, olores que antes habían significado hogar y ahora no significaban nada en absoluto. William intentaba con su torpeza llegar hasta ella. Dejaba pequeñas figuras de madera en su tocador, un pájaro, una flor, un caballito que le recordaba dolorosamente al que Timothy había estado dibujando. Pero estas ofrendas solo acentuaban la distancia entre ellos. Intentaba reconstruir algo
que se había roto irreparablemente, usando herramientas diseñadas para la construcción cuando lo que se necesitaba era arqueología, una excavación minuciosa de quienes habían sido antes de que la tragedia los redefiniera. El martilleo del taller de William se había convertido en la banda sonora de los días de Margaret, un ritmo constante que hablaba de productividad y propósito que ella envidiaba pero no podía emular. Él construía armarios para quienes se marchaban de la ciudad, reparaba ruedas de carretas para familias que empezaban de cero en otro lugar, forjaba esperanza en forma de objetos prácticos, mientras ella, sentada en la cocina, observaba cómo las motas de polvo danzaban a la luz de la tarde. La fe de Margaret, antes tan sólida como los cimientos de la iglesia metodista donde fue bautizada, se había desmoronado como ladrillos mal asentados. Las visitas del pastor Williams eran ejercicios de tortura cortés. Sus amables preguntas sobre su bienestar espiritual recibían respuestas tan cuidadosamente neutrales que no revelaban nada mientras lo decían todo. Ya no creía en un Dios que se llevara a un niño de 8 años. Ya no creía en casi nada. Las cartas de Rebeca habían disminuido de semanales a mensuales y luego a ocasionales, cada una como un puente que Margaret se negaba a cruzar. Su hermana escribió sobre la vida en Denver, sobre eventos sociales y oportunidades de negocio, sobre un mundo que seguía girando a pesar de que el de Margaret se había detenido. La última carta que Margaret había leído pero no contestado contenía una invitación a quedarse una temporada, a probar un cambio de aires, a considerar que tal vez el aislamiento no era la solución al dolor. Pero Margaret sabía que no. Era así. Sabía que la geografía no podía curar sus males, que Denver, San Francisco o incluso Nueva York seguirían siendo lugares donde Timothy no estuviera. Había encontrado una paz terrible en su aislamiento, una previsibilidad que no le exigía nada más que seguir respirando. No era felicidad, pero era manejable, y en su estado actual, manejable parecía lo mejor que podía desear. La luz matutina que se filtraba por la ventana de su cocina se había vuelto familiar con su cruda honestidad, iluminando el vacío que se había convertido en su compañero. Ya no se molestaba en usar cortinas, porque la privacidad implicaba tener algo que ocultar, y Margaret había sido despojada de todo lo que valía la pena ocultar. Su dolor era tan público como privado era su aislamiento, visible para cualquiera que se molestara en mirar, pero accesible para nadie. Sentada a la mesa de su cocina esa mañana en particular, viendo cómo el sol ascendía sobre las montañas, que rodeaban Bitter Creek como muros protectores, Margaret Thornfield no podía imaginar que su soledad cuidadosamente construida estaba a punto de ser destrozada por fuerzas que jamás imaginó. El aislamiento que se había convertido en su refugio estaba a punto de convertirse en lo que le salvaría la vida, aunque la salvación llegaría de una forma que jamás habría reconocido ni acogido. El sonido de cascos en el camino de tierra, fuera de su ventana, era tan común que Margaret apenas lo percibía. Los viajeros pasaban por Bitter Creek con regularidad, la mayoría con destino a otro lugar, considerando el pueblo como una parada más que como un destino. Se había acostumbrado a no mirar, a no preguntarse por las historias que contaban los desconocidos, porque la curiosidad implicaba una inmersión en un mundo que había decidido dejar atrás. Pero estos cascos tenían un ritmo diferente, urgente y decidido, de esos que sugerían que se avecinaban problemas. Margaret permaneció en su mesa con el café frío en las manos, sin percatarse de que el aislamiento que había definido su existencia durante 18 meses estaba a punto de colisionar con una oscuridad que la obligaría a elegir entre la
seguridad del retiro y la aterradora posibilidad de regresar a un mundo donde las acciones tenían consecuencias y cada decisión cargaba con el peso de otra. Vida humana. Jake Sullivan llevaba 3 días cabalgando con intensidad. Los flancos de su semental negro estaban empapados de sudor a pesar del frío matutino que se aferraba a las montañas de Colorado. Los carteles de Se Busca, con su imagen, estaban dispersos por 4 territorios, cada uno añadiendo $100 a la recompensa por su cabeza. Vivo o muerto, especificaban todos, aunque Jake sabía que la mayoría de los cazarrecompensas preferían la primera opción. Menos papeleo, menos complicaciones. Las alforjas de cuero que rebotaban contra los costados de su caballo contenían las ganancias del atraco al banco de Leadville. Suficiente dinero para desaparecer para siempre si lograba llegar a la frontera con México. Pero los detectives de Pinkerton habían demostrado ser más persistentes de lo habitual, y su red habitual de casas francas se había agotado tras correrse la voz sobre los 3 hombres que habían muerto durante el robo. Jake no pretendía que nadie saliera herido. El guardia del banco había desenfundado primero, y los reflejos de Jake se habían impuesto antes de que su conciencia pudiera intervenir. Ahora, mientras Bitter Creek se materializaba entre la bruma matutina como un espejismo de salvación, Jake se permitió albergar la esperanza de haber dejado atrás a sus perseguidores. El pueblo parecía medio muerto, lo cual le convenía a la perfección. Pueblos muertos significaban menos preguntas, menos gente capaz de reconocer un rostro en un cartel de búsqueda. Necesitaba provisiones, un caballo fresco y 12 horas de sueño antes de continuar hacia el sur, rumbo a Nuevo México. La reputación de Jake se había forjado durante 7 años robando bancos, trenes y diligencias por los territorios del Sindosubem Oeste. Empezó como miembro de la banda de Dalton antes de emprender su propio camino, ganándose una reputación de precisión y profesionalismo que lo distinguía de los delincuentes comunes que recurrían a la brutalidad y el caos. Jake Sullivan planificaba sus trabajos meticulosamente. Se centraba en instituciones en lugar de individuos, y nunca había matado a nadie que no lo hubiera atacado primero. Era una distinción que le importaba, aunque no significara nada para la ley. La transformación de colono a forajido no había sido voluntaria. Jake había sido dueño de un pequeño rancho en las afueras de Dodge City. Había estado casado con una maestra llamada Ellen y había soñado con criar ganado e hijos, a partes iguales. Pero la sequía de 1875 duró 2 años, matando a su rebaño y obligándolo a endeudarse. Cuando el banco embargó su propiedad, Jake vio cómo 3 generaciones del legado familiar se vendían en subasta para pagar a acreedores que jamás habían trabajado bajo el sol de Kansas. Ellen lo dejó ese invierno, tomando el tren de regreso a Boston con su familia, con lágrimas en los ojos y una promesa de escribir que ambos sabían que no cumpliría. Jake pasó 6 meses intentando trabajar como peón de rancho para otros hombres, tragándose su orgullo y durmiendo en barracas en terrenos que le recordaban todo lo que había perdido. La transición a la proscripción había sido gradual, casi accidental. Una partida de póker que se volvió violenta, un sheriff que no atendía a razones, una decisión instantánea de sacar su arma en lugar de aceptar ser arrestado por un delito que no había cometido. El primer banco que robó fue el mismo que embargó su rancho. Jake se decía a sí mismo que era justicia, una recuperación de lo que le habían robado, pero el dinero se agotó rápidamente y la justicia resultó ser un lujo caro. Cada robo posterior fue más fácil de justificar, cada fuga fortaleció su confianza y cada éxito lo alejó aún más del hombre que una vez fue.
Para cuando Jake llegó a Bitter Creek, aquella mañana de octubre de 1884, había acumulado suficientes pecados como para llenar un confesionario durante horas. Su peso recaía sobre sus hombros como un fardo de piedras, invisible pero constante. Había aprendido a ignorarlo la mayor parte del tiempo, concentrándose en las necesidades prácticas de supervivencia. Mantenerse al día con la ley, mantener sus armas en buen estado, planear el siguiente trabajo que financiaría el siguiente mes de libertad. La calle principal de Bitter Creek se extendía ante él como un escenario abandonado, con edificios de fachada falsa y un silencio que sugería un amanecer o la ruina económica. Jake contó quizás una docena de negocios aún abiertos, con letreros desgastados pero legibles. Una tienda de abarrotes, una cantina, un consultorio médico y lo que parecía una pensión constituían el corazón comercial de una comunidad que claramente estaba desangrando a la población hacia territorios más prósperos. Jake desmontó frente a la tienda General Murphy, comprobando instintivamente con la mano la posición de su Colt .45 antes de recordar que se suponía que era solo un viajero más de paso. El caballo necesitaba agua y comida, y Jake necesitaba café e información sobre el camino al sur. Transacciones sencillas que no requerían nombres, explicaciones ni invitaciones a quedarse más tiempo del necesario. El interior de la tienda estaba tenuemente iluminado y abarrotado de mercancía que satisfacía necesidades básicas en lugar de deseos particulares. La cecina y las galletas duras dominaban un estante, mientras que rollos de tela y materiales de costura ocupaban otro. Jake se acercó al mostrador, donde un hombre de mediana edad, con ojos cansados y manos callosas, esperaba con la expresión paciente de alguien acostumbrado a que los clientes miraran más de lo que compraban. «Buenos días», dijo Jake con voz neutra y el ala del sombrero lo suficientemente baja como para ocultarle el rostro. «Necesito provisiones para el camino. Café, cecina, cereales para mi caballo». El tendero asintió y empezó a recoger los artículos solicitados sin hablar. Jake apreció la falta de curiosidad, esa discreción profesional que sugería que el hombre había visto suficientes viajeros como para evitar preguntas. Mientras esperaba, Jake observó los carteles de búsqueda pegados en un tablón cerca de la puerta, aliviado al ver que su imagen no estaba entre ellos. O bien las noticias llegaban lentamente a Bitter Creek, o bien las fuerzas del orden locales tenían preocupaciones más urgentes que los fugitivos federales. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. «Serán $4.20, dijo el tendero, envolviendo los suministros en papel marrón. «¿Vas a Colorado Springs?» «Más al sur», respondió Jake, contando el dinero. «¿Está despejado el camino en esa dirección?» «Debería serlo, aunque quizás quieras abrevar a tu caballo en el abrevadero detrás del consultorio. El pozo principal ha estado dando problemas últimamente». El tono del hombre sugería conocimiento local compartido sin compromiso, el tipo de consejo práctico que ayuda a los viajeros sin involucrarse personalmente. Jake le dio las gracias y cargó los suministros en sus alforjas. Luego condujo a su caballo hacia el consultorio del médico, como le habían sugerido. El animal bebió agradecido del abrevadero de madera mientras Jake observaba los edificios circundantes en busca de señales de peligro. Todo parecía tranquilo, casi somnoliento, justo el tipo de ambiente donde un hombre podía descansar sin preocuparse por visitantes indeseados. Fue entonces cuando oyó los gritos. La voz era femenina, aguda, llena de histeria o rabia, y se oía
con claridad desde el otro lado de la calle vacía, cerca de la zona residencial. El primer instinto de Jake fue montar a caballo y alejarse del drama doméstico que se estuviera desarrollando. Había aprendido a evitar líos, a seguir adelante ante cualquier situación que pudiera llamar la atención de las autoridades locales. Pero algo en el tono de esa voz lo detuvo. Una sensación de desesperación que evocaba experiencias que reconocía de su propio pasado. Los gritos continuaron haciéndose más nítidos a medida que Jake conducía su caballo en esa dirección, a pesar de su buen juicio. Ahora podía distinguir palabras sueltas, fragmentos de lo que parecía un enfrentamiento entre una mujer y varios hombres. Su mano se dirigió instintivamente hacia su arma al reconocer el particular tono de violencia que precedía al derramamiento de sangre, la forma en que las voces cambiaban cuando el discurso civilizado daba paso a algo más primitivo. Jake llegó a la esquina de Elm Street justo cuando escuchó las palabras que lo perseguirían por el resto de su vida. «Dispara. No me queda nada por lo que vivir». La voz de la mujer se quebró con un dolor que provenía de lugares más profundos que una herida física. 3 hombres se encontraban frente a una pequeña casa blanca, con posturas agresivas y las manos apoyadas en sus cinturones de armas, con la familiaridad de quienes usan la violencia como forma de persuasión. La mujer los encaró desde su porche. Su vestido negro y su tez pálida le daban el aspecto de una figura de la fotografía de un funeral, pero sus ojos ardían con algo que trascendía el dolor, una furia tan completa que parecía consumir el aire a su alrededor. «Señora, necesita calmarse y entrar en razón», decía uno de los hombres. Jake lo reconoció al instante. Un sicario que intentaba parecer razonable mientras sus compañeros rodeaban la casa como lobos que rodean a una presa herida. «El señor Blackwood nos envió para hacerle una oferta justa por esta propiedad. No puede mantenerla sola y el pagaré vence el mes que viene». «¿Oferta justa?» La risa de la mujer no contenía ningún humor. «¿Quieres comprar mi casa por 1/10, parte de su valor, para que tu jefe la derribe y amplíe su explotación minera? Esta es mi casa. Aquí es donde mi hijo vivió y jugó y...» Su voz se quebró un momento antes de que la furia regresara. «Sal de mi propiedad antes de que vaya a buscar el rifle de mi marido». El pistolero principal dio un paso al frente con la confianza que le daban años de intimidar a personas que no podían defenderse. «Señora Thornfield, intentamos ser civilizados con esto, pero la paciencia del señor Blackwood tiene un límite. Puede aceptar nuestra oferta y marcharse de la ciudad con dinero en el bolsillo, o puede esperar a que el banco ejecute la hipoteca y marcharse sin nada. Esas son sus opciones». Margaret Thornfield levantó la barbilla con el desafío de quien ya lo había perdido todo. «Entonces embarguen la hipoteca, quédense con la casa, quédense con todo, ya no me importa». «Bueno, quizá deberías preocuparte. Y por ese marido tuyo», intervino el segundo pistolero con un tono que le tensó la mandíbula a Jake. «En los talleres de carpintería ocurren muchísimos accidentes. Las sierras resbalan, las vigas se caen, todo tipo de contratiempos desafortunados». Fue entonces cuando Margaret Thornfield bajó del porche y caminó directamente hacia los 3, hombres armados, con movimientos deliberados y sin ningún miedo. «He dicho que disparen. ¿Entienden inglés? Dispárenme. Acaben con esta miseria. No me queda nada por lo que vivir». Jake se encontró moviéndose antes de decidirse conscientemente a actuar, con las riendas de su caballo aún en la mano izquierda, mientras la derecha se dirigía hacia su arma. Había presenciado mucha violencia en sus años como forajido. Había participado en más de la que quería recordar. Pero algo en esta escena le pareció fundamentalmente incorrecto. 3 hombres armados amenazando a una viuda afligida traspasaban
Una línea que ni siquiera el flexible código moral de Jake Sullivan podía tolerar. La mano del pistolero principal se movía hacia su arma, cuando la voz de Jake cortó la tensión como una cuchilla a través de la seda. «Ya es suficiente, señores». Las 4 personas se giraron hacia él con expresiones de sorpresa, como si su presencia hubiera surgido de la nada. Jake salió a la calle, guiando a su caballo con estudiada naturalidad, mientras su mano derecha permanecía libre y lista. Los pistoleros reconocieron al instante a un profesional. Sus posturas cambiaron de una confianza agresiva a un cálculo cauteloso mientras evaluaban esta nueva variable en su ecuación. «Esto no le incumbe, forastero», dijo el hombre principal con cautela. «Asuntos privados entre la señora Thornfield y sus acreedores». Jake miró a Margaret Thornfield, fijándose en la palidez de su piel, el temblor de sus manos, su postura, como si el dolor físico fuera lo único que la mantenía en pie. Vio algo en sus ojos que le recordó su propio reflejo en los meses posteriores a la partida de Ellen. Un vacío tan completo que hacía que la muerte pareciera una alternativa razonable a la existencia continua. «Me parece que la señora te pidió que te fueras», dijo Jake en voz baja. «Será mejor que accedas a su petición». La tensión en la calle se hizo casi tangible mientras los 3 pistoleros sopesaban sus opciones. Habían venido preparados para intimidar a una viuda, no para enfrentarse a un hombre cuyo porte y desgaste en la empuñadura de la pistola lo delataban como alguien que había resuelto disputas con violencia en el pasado. Margaret Thornfield miró a Jake con confusión y algo que podría haber sido gratitud, aunque era difícil de discernir entre la nube de dolor que parecía rodearla como humo. «¿Y tú eres?», preguntó el pistolero principal, con voz cuidadosamente neutral. Jake consideró sus opciones durante unos 3 segundos, antes de decidir que a veces una reputación de violento podía servir para fines pacíficos. «Me llamo Sullivan, y les sugiero que se larguen de aquí antes de que esta conversación tome un giro que nadie quiere». El nombre no les decía nada, lo cual fue una suerte, pero el tono, la postura y la forma en que la mano de Jake descansaba cerca de su arma les comunicaron todo lo que necesitaban saber. Tras un momento de comunicación silenciosa, los 3 hombres comenzaron a retroceder hacia sus caballos con los movimientos cautelosos de depredadores que de repente descubren que ya no están en la cima de la cadena alimenticia. «Esto no ha terminado, señora Thornfield», gritó el guía mientras montaban a caballo. «La oferta del señor Blackwood sigue vigente hasta el final de la semana. Después las cosas se complican». Se alejaron a un ritmo que preservaba la dignidad, mientras reconocían la derrota, dejando a Jake y Margaret parados en la calle polvorienta con el sol de la mañana subiendo más alto y el peso de los asuntos pendientes colgando entre ellos como una pregunta que ninguno de los dos estaba del todo seguro, listo para preguntar. El silencio que siguió al sonido de los cascos al alejarse se extendió entre Jake y Margaret como un cañón que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. Ella permaneció inmóvil en la calle, con su vestido negro ondeando, ligeramente con la brisa de la montaña, mientras Jake permanecía junto a su caballo, plenamente consciente de que acababa de meterse en una situación que podría complicar su huida de maneras inesperadas. Margaret fue la primera en hablar. Su voz apenas era un susurro. «¿Por qué hiciste eso?». Jake estudió su rostro, notando cómo la pena le había marcado las líneas de expresión y hundido las mejillas. Parecía una mujer que había estado conteniendo la respiración tanto tiempo que había olvidado cómo exhalar. Parecía lo correcto. «Lo correcto». Margaret repitió las palabras como si fueran en un idioma extranjero. «¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?». Esos hombres trabajan para Carter Blackwood, el hombre más poderoso de 3 condados.
Es dueño de la mitad de las minas que quedan en Colorado. Controla el ramal ferroviario que pasa por aquí y tiene jueces bajo su control desde aquí hasta Denver. Jake asimiló esta información con la calma propia de un hombre acostumbrado a encontrarse en el lado equivocado de la gente poderosa. ¿Y quiere tu casa? La risa de Margaret fue amarga y aguda. Quiere el terreno que está debajo. Hay una veta de plata que corre bajo todo este barrio, descubierta hace 2 meses por un equipo de topografía de Blackwood Mining. Todas las familias de Elm Street han recibido la misma generosa oferta: vender por una miseria o enfrentarse a una ejecución hipotecaria y al desalojo. ¿Cuántos se han vendido? Todos, menos yo y los Henderson de al lado, y Martha Henderson, se están muriendo de tuberculosis. Probablemente no sobreviva el invierno. Margaret se abrazó como si intentara mantener algo en su sitio que amenazaba con desmoronarse. Soy la única que se interpone entre Blackwood y su preciada plata. Jake echó un vistazo a la casa que tenía detrás, fijándose en las pulcras jardineras bajo las ventanas y la valla de madera cuidadosamente cuidada. Era el tipo de hogar que denotaba años de atención paciente y atención al detalle. Debe significar algo para ti resistir ante semejante adversidad. La compostura de Margaret se quebró un poco, revelando el profundo dolor bajo su desafiante fachada. Mi hijo plantó esos girasoles junto a la cerca la primavera antes de morir. Estaba tan orgulloso de ellos, los revisaba cada mañana, midiendo su crecimiento con una vara que marcaba con muescas. Ahora florecen todos los años, más altos que él jamás llegó a ser. El peso de su pérdida se posó sobre la conversación como polvo. Jake se encontró pensando en sus propios sueños abandonados, el rancho que había construido con Ellen, el ganado que planeaban criar, los hijos que esperaban tener. La pérdida tenía la capacidad de detener el tiempo, creando esos momentos de existencia donde el pasado era más real que el presente. Esos hombres volverán, dijo Jake finalmente, probablemente con más amigos, y la próxima vez puede que no sean tan amables. Lo sé. La voz de Margaret era firme y resignada. Por eso les pedí que me dispararan. Sería más fácil que verlos destrozar todo lo que Timothy tocó, todo lo que prueba su existencia. Jake sintió una incómoda punzada de reconocimiento. Había estado en situaciones similares, momentos en los que continuar parecía más difícil que detenerse, cuando el peso de la pérdida acumulada hacía que rendirse pareciera sabiduría. Huir podría ser una opción. Toma el dinero que puedas conseguir y empieza de nuevo en otro lugar. ¿Con qué? La insultante oferta de Blackwood no me compraría un pasaje a California y mucho menos una nueva vida. Y aunque lo hiciera, Margaret negó con la cabeza. No puedo dejarlo. Está enterrado en el cementerio de la colina. Si me voy, ¿quién visitará su tumba? ¿Quién recordará que Timothy Thornfield vivió, rió y amaba los girasoles? La parte práctica de la mente de Jake, la que lo había mantenido con vida durante 7 años de proscripción, le decía que montara a caballo y se marchara. Tenía sus propios problemas, sus propios perseguidores, su propia y complicada relación con la supervivencia. Involucrarse en disputas locales era precisamente el tipo de error que hacía que hombres como él fueran capturados o asesinados. Pero algo más lo mantenía inmóvil, algo que no había sentido en años. Quizás era la sinceridad con la que Margaret había pedido que le dispararan, como si la muerte fuera preferible a un compromiso. Quizás era la imagen de un niño pequeño cuidando girasoles, creyendo en el crecimiento y la permanencia en un mundo que parecía diseñado para decepcionar esa fe. O quizás era simplemente que Jake había pasado tanto tiempo huyendo de las consecuencias que la idea de defender su posición por algo que no fuera su propia supervivencia se sentía como un lujo que no sabía que anhelaba.
¿Cuánto tiempo tienes antes de que el banco ejecute la hipoteca?, preguntó. Margaret pareció sorprendida por la pregunta. 3 semanas, quizá 4 si logro convencer al señor Harley del banco de que extienda el plazo. ¿Por qué? Jake guardó silencio un largo rato, calculando riesgos y posibilidades con la precisión metódica que lo había llevado al éxito como ranchero y forajido. El dinero en sus alforjas le alcanzaba para pagar un pequeño préstamo hipotecario, suponiendo que la deuda no fuera muy elevada. También era su boleto a la libertad, su oportunidad de desaparecer en México y empezar de cero. ¿Y si hubiera otra opción?, dijo con cautela. ¿Y si no tuviera que elegir entre la oferta de Blackwood y la ejecución hipotecaria? No entiendo. Jake miró las montañas que rodeaban Bitter Creek, cuyas cimas ya estaban cubiertas de nieve, lo que prometía un invierno temprano. En México, podría comprar un pequeño rancho, tal vez criar caballos y vivir tranquilamente hasta que amainara el calor. Sería una vida sencilla, pacífica y anónima. Todo lo que creía desear. La deuda bancaria, dijo. ¿Cuánto? Margaret dudó, visiblemente confundida por el rumbo de la conversación. $800. William pidió prestado con la casa como garantía para invertir en acciones mineras que resultaron ser inútiles. Hemos estado pagando intereses, pero no hemos podido tocar el capital desde que Timothy enfermó y las facturas médicas. $800. Jake tenía casi 3,000 en sus alforjas, dinero procedente de bancos que nunca echaban en falta el dinero, robado de instituciones que se habían enriquecido con las desgracias de gente como Margaret Thornfield. Había cierta justicia poética en usar el dinero del robo para prevenir otro tipo de robo. Señor Sullivan, dijo Margaret, y Jake se dio cuenta de que ella había estado observando su rostro mientras él calculaba. Está pensando en algo que podría costarle la vida. Lo veo en sus ojos. Los hombres que trabajan para Blackwood no se rinden y se van a casa sin más. Siguen insistiendo hasta que algo se rompe y normalmente ese algo es quien quiera que se interponga en su camino. Jake la miró fijamente. ¿Y si te dijera que puedo saldar tu deuda, liquidar el título de propiedad, impedir que Blackwood use la ejecución hipotecaria como palanca? Margaret lo miró como si hubiera hablado en lenguas. Eres un desconocido, no me conoces, no me debes nada. ¿Por qué siquiera considerarías algo así? Era una pregunta razonable, una que Jake no estaba del todo seguro de poder responder con sinceridad. ¿Cómo podía explicarle que su desafío le recordaba sus propias y desesperadas resistencias contra fuerzas que escapaban a su control? ¿Cómo podía decirle que ayudarla parecía una forma de ayudar al hombre que solía ser, antes de que la pérdida y las circunstancias lo convirtieran en alguien a quien apenas reconocía? Tal vez estoy cansado de correr, dijo en cambio, lo cual era cierto aunque no fuera toda la verdad. ¿Huyendo de qué? Jake consideró cuánto revelar, sopesando la honestidad frente a la necesidad. Malas decisiones, mala suerte. El tipo de pasado que hace que un hombre siga adelante, quiera o no. Margaret guardó silencio un momento, procesando esta confesión parcial. ¿Está usted en busca y captura, señor Sullivan? La pregunta directa se cernía entre ellos como un desafío. Jake podía mentir, inventar una historia que satisficiera su curiosidad sin revelar la magnitud de sus problemas legales. Pero algo en la honestidad desgarrada por el dolor de Margaret Thornfield hacía que el engaño pareciera una traición a la confianza que se estaba gestando entre ellos. Sí, dijo simplemente. ¿Para qué? Robo de banco, atraco a diligencias, robo de propiedad federal. Jake observó su rostro en busca de señales de miedo o repulsión, pero solo vio una especie de reflexión cansada. No soy un asesino por elección, señora Thornfield. Nunca lastimé a nadie que no intentara lastimarme primero, pero la ley no distingue entre los tipos de delincuentes.
Margaret asimiló esta información con sorprendente calma. ¿Cuántos problemas te traería ayudarme? Es difícil decirlo. Quedarse en un mismo lugar más de unos días es arriesgado incluso en las mejores circunstancias. Enfrentarme a Blackwood significaría quedarme más tiempo, haciéndome visible para la policía local. Podrían darme cazarrecompensas o alguaciles federales. Entonces, ¿por qué considerarlo? Jake volvió a mirar la casa, imaginando al niño que había plantado girasoles y dibujado caballos. Quizás porque huir es más fácil que correr hacia algo, y quizás porque les pediste a esos hombres que te dispararan con el mismo tono que yo usé para pedirle a Dios que me matara. Reconoce el sonido. Los ojos de Margaret se abrieron un poco, como si lo viera con claridad por primera vez. ¿Has pensado en parar, en rendirte? Más de una vez. ¿Qué te detuvo? Jake consideró la pregunta seriamente. Terquedad, sobre todo, y el hecho de que morir por nada parecía peor que vivir por nada. Al menos, mientras estás vivo, existe la posibilidad de que las circunstancias cambien. ¿Y ahora crees que ayudarme podría ser ese cambio? No lo sé. Quizás, o quizás solo estoy cansado de ser el tipo de hombre que se marcha cuando la gente decente necesita ayuda. Jake hizo una pausa, reconociendo la gravedad de lo que estaba a punto de proponer. Pero si vamos a hacer esto, tenemos que entender a qué nos enfrentamos. Blackwood no aceptará la derrota con dignidad. Intensificará su ataque hasta conseguir lo que quiere o hasta que alguien lo detenga definitivamente. Margaret guardó silencio un buen rato, con la mirada fija en Jake, su casa y las montañas que se extendían más allá. Cuando por fin habló, su voz transmitía una determinación que no había sentido antes. Señor Sullivan, si habla en serio sobre esta oferta, necesito que entienda algo. No le pido que me salve. Estaba lista para morir esta mañana, y eso no ha cambiado. Pero si existe la posibilidad de preservar algo de la memoria de Timothy, de mantener sus girasoles floreciendo y su habitación intacta, lucharé por ello. Incluso si eso significa luchar contra Blackwood y toda su organización. Significará exactamente eso, y será peligroso para ambos. Dejé de preocuparme por el peligro el día que enterré a mi hijo. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Que me maten? Hay días en que eso parece compasión. Margaret enderezó los hombros, y Jake vislumbró a la mujer que había sido antes de que el dolor la transformara. Pero no llegarán a mi casa sin luchar, y si te ofreces a ayudar, acepto. Jake asintió lentamente, sintiendo el peso del compromiso apoderándose de él como un arnés. Estaba cambiando su libertad por la lucha de un desconocido, la seguridad del anonimato por el riesgo de mantenerse firme. Era posiblemente la decisión más insensata que había tomado desde que dejó Kansas, y también la primera en años que se sentía como algo más que rendirse a circunstancias fuera de su control. Entonces, será mejor que nos pongamos en marcha, dijo. Lo primero es pagar ese billete, quitarle la palanca más poderosa a Blackwood. Después, veremos cómo dejarle claro que obligarte a abandonar estas tierras va a costar más de lo que está dispuesto a pagar. Mientras caminaban hacia la casa, Jake se preguntó si así era como funcionaba la redención. No con grandes gestos ni revelaciones dramáticas, sino con pequeñas decisiones de soportar el dolor ajeno en lugar de huir del propio. Los girasoles, junto a la cerca de Margaret, eran altos y orgullosos, con sus rostros vueltos hacia el sol de la mañana, con ese optimismo fiel que solo los niños y las flores parecían poseer. Tras ellos, las montañas se erguían como testigos, silenciosos de lo que estaba a punto de ocurrir, indiferentes a las luchas humanas, pero de alguna manera tranquilizadoras en su permanencia. Jake había pasado años recorriendo paisajes sin verlos realmente,
siempre concentrado en el próximo horizonte, la siguiente ruta de escape. Ahora, por primera vez en su memoria, se encontró deseando quedarse el tiempo suficiente para ver cómo la historia, terminaría. El interior del First National Bank de Bitter Creek exhibía la elegancia desgastada de una institución que había conocido tiempos mejores. Los accesorios de latón se habían oscurecido y el suelo de mármol mostraba marcas de desgaste que indicaban la disminución del tráfico peatonal. Tras la única ventanilla, Henry Hartley levantó la vista de su libro de contabilidad con la expresión de un hombre acostumbrado a dar malas noticias. «Señora Thornfield», dijo con genuina compasión, «no esperaba verla hoy. ¿Ha habido alguna novedad con respecto a su situación?» Margaret estaba de pie junto al mostrador con Jake a su lado, consciente de su aspecto. Una viuda afligida vestida de negro descolorido y un desconocido cuyo porte sugería familiaridad con la violencia. Los acontecimientos de la mañana habían adquirido un aire surrealista, como si estuviera observando la vida de otra persona en lugar de participar en la suya. «Señor Hartley, me gustaría hablar sobre la liquidación del préstamo pendiente de mi propiedad», dijo Margaret con voz más firme de lo que sentía. Hartley arqueó ligeramente las cejas. «¿Liquidar el préstamo? Señora Thornfield, ya hablamos de esto el mes pasado. El capital más los intereses acumulados asciende a $847. Entendí que esa suma superaba sus posibilidades actuales». Jake dio un paso adelante, buscando en su abrigo con los movimientos cuidadosos de quien sabe que los gestos repentinos cerca de armas pueden malinterpretarse. «Yo cubriré la deuda de la señora Thornfield», dijo, sacando una bolsa de cuero que tintineaba con el peso de las monedas. La expresión del banquero pasó de la compasión a la confusión, y luego a algo cercano a la alarma. «¿Y usted es, señor?» «Jake Sullivan, un amigo de la familia». La mentira le salió con facilidad, practicada durante años creando identidades según las necesidades. «La señora Thornfield ha accedido a venderme una pequeña parte de su propiedad para un negocio. La transacción incluye el pago de sus obligaciones». Hartley miró a Jake y a Margaret, claramente con dificultades para asimilar este inesperado acontecimiento. «Señora Thornfield, ¿le parece bien este acuerdo?» Margaret sostuvo la mirada del banquero. «Así es, señor Hartley. La oferta del señor Sullivan es justa y me permite quedarme en casa». «Ya veo». Hartley sacó la documentación pertinente, con movimientos pausados pero inseguros. «Bueno, esto es muy irregular, pero si ambas partes están de acuerdo, la cantidad total es de $847. Jake contaba el dinero con la eficiencia de alguien acostumbrado a grandes transacciones en efectivo, mientras Margaret y el banquero vigilaban atentamente sus movimientos. A medida que las monedas se acumulaban en el mostrador, Margaret sentía una extraña desconexión con el proceso, como si estuviera observando una transacción en el sueño de otra persona. «Parece que hay un excedente», señaló Hartley mientras Jake continuaba contando. «Considérelo un pago por procesar el papeleo con prontitud», dijo Jake. «La señora Thornfield ha estado muy estresada». Hartley completó la transacción con la minuciosidad de quien había gestionado intercambios similares, en innumerables ocasiones, aunque quizás nunca en circunstancias tan inusuales. Cuando le entregó a Margaret la escritura con la inscripción «pagada en su totalidad», sus manos temblaron ligeramente al aceptarla. «Felicitaciones, señora Thornfield. Su casa ya está libre de cargas». Afuera del banco, Margaret miraba el documento, que tenía en las manos como si fuera a disolverse si apartaba la mirada. «No puedo creer que lo hayas hecho. El dinero es solo papel y metal»,
dijo Jake, aunque para sus adentros calculaba cuánta de su libertad acababa de intercambiar por la tranquilidad de un desconocido. Conservarlo solo importa si tienes en qué gastarlo. Caminaron lentamente de regreso a Elm Street, con la escritura guardada en el bolso de Margaret. El pueblo a su alrededor conservaba su atmósfera soñolienta, pero Margaret se dio cuenta de detalles que había ignorado durante meses. La forma en que la luz de la mañana pintaba las fachadas falsas de los edificios, el sonido de los martillazos del taller de William, el lejano mugido del ganado de los ranchos que quedaban fuera del pueblo. «¿Qué pasa ahora?», preguntó cuando llegaron a la puerta principal. «Ahora veremos cómo responde Blackwood. Tener tu escritura libre de impagos le quita su principal influencia, pero hombres como él no se rinden fácilmente. Probablemente primero intente la intimidación y luego quizá las maniobras legales. Si eso no funciona», Jake dejó la frase en suspenso. «Violencia. Probablemente». Margaret abrió la verja e hizo un gesto hacia la casa. «¿Te apetece un café? Parece insuficiente después de lo que has hecho, pero es lo que te ofrezco». Jake dudó, sabiendo que aceptar su hospitalidad significaba comprometerse aún más con una situación que aún no comprendía del todo. Pero la alternativa, montar a caballo y cabalgar hacia el horizonte, de repente le pareció menos atractiva que esa mañana. «El café suena bien», dijo. El interior de la casa de Margaret era exactamente lo que Jake esperaba: ordenado, bien cuidado y cargado de la presencia. De la ausencia, fotografías adornaban la repisa de la chimenea, la mayoría mostrando a un niño de distintas edades, a menudo con un hombre cuyo parecido sugería que era el padre. Los muebles eran sencillos pero bien hechos, de esos que perduran generaciones. «William hizo la mayor parte de esto», dijo Margaret al notar la apreciación de Jake. «Es un buen carpintero, o lo era antes», señaló vagamente las fotografías. «Sigue trabajando, pero ya no le apasiona». Jake estudió la fotografía más grande, un retrato familiar que mostraba a Margaret, William y Timothy de pie frente a la casa. El niño sonreía con la alegría desenfrenada que parecía monopolizar la infancia, mientras que sus padres parecían orgullosos y esperanzados. Era difícil conciliar esa imagen con la de la mujer destrozada preparando café en la cocina. «¿Cuándo lo perdiste?», preguntó Jake suavemente. «Hace 14 meses, 3 semanas y 2 días». La precisión de Margaret sugería que llevaba un registro preciso del tiempo transcurrido desde la muerte de Timothy. «Tifoidea». El doctor Franklin hizo todo lo posible, pero la fiebre se detuvo con las manos inmóviles sobre la cafetera. Jake había aprendido que el duelo era como el clima. Llegaba con tormentas y períodos de calma, impredecible y fuera de control. «Lo siento. Todo el mundo dice eso. Siento mucho tu pérdida», como si el dolor pudiera equilibrar la balanza. Margaret reanudó su preparación de café con precisión mecánica. «Pero no solo lo dijiste, hiciste algo, no sé por qué, pero te lo agradezco. Quizás necesitaba hacer algo decente por una vez». Jake aceptó la taza que le ofrecía, notando cómo el simple ritual doméstico parecía tranquilizarla. Hacía tiempo que no ayudaba a alguien en lugar de robarle. Margaret se sentó frente a él, acunando su taza como si fuera una fuente de calor. «Antes mencionaste malas decisiones. ¿Quieres hablar de ellas?». La pregunta fue formulada sin juicio, el tipo de invitación que sugería interés genuino en lugar de mera curiosidad. Jake se encontró considerando la honestidad con un desconocido como no lo había hecho en años. «Una vez fui granjero. Tenía esposa, un terreno y planes para el futuro. La sequía destruyó las cosechas, el banco se apoderó de la propiedad y mi esposa tomó el tren de regreso al este.
Jake hizo una pausa, recordando el sonido del baúl de Ellen al ser cargado en el andén de Dodge City. Empecé a robar bancos para recuperar lo que creía que me habían robado. Resultó ser más y fácil que cultivar y más rentable que la pena. ¿Te arrepientes? Jake consideró la pregunta seriamente. Lamento que se hiciera necesario, o que yo lo creyera necesario. Es difícil decir si había otro camino que hubiera llevado a un mejor lugar. ¿Y ahora? Ahora estoy sentado en una cocina tomando café con una mujer cuyo problema probablemente he empeorado al involucrarme. No sé si eso cuenta como un progreso o simplemente como un error de otro tipo. Margaret guardó silencio un momento, observando su rostro con la intensidad de quien intenta leer un texto complejo. Señor Sullivan, ¿puedo preguntarle algo personal? Parece justo considerándolo. Cuando viste a esos hombres amenazándome esta mañana, ¿qué te impulsó a intervenir? No se trataba solo del bien y el mal, ¿verdad? Jake sostuvo su mirada, reconociendo que pedía la verdad en lugar de consuelo. Les pediste que te dispararan, con el mismo tono con el que yo he rezado para que me cayera un rayo. Reconocí el tono de alguien que se había quedado sin motivos para seguir adelante. ¿Y eso te motivó a ayudar? Quizás. O quizás estoy cansado de ser el tipo de hombre que le quita cosas a la gente. Ayudarte me pareció una oportunidad de devolver algo en lugar de simplemente quitarte más. Margaret asintió lentamente, como si su respuesta confirmara algo que sospechaba. ¿Sabes? Antes de esta mañana habría dicho que ya no quedaban hombres buenos en el mundo. La muerte de Timothy, el retraimiento de William, la avaricia de Blackwood. Todo parecía evidencia de que la bondad era solo otro cuento de hadas, que los adultos contaban a los niños. ¿Y ahora? Ahora me pregunto si tal vez los hombres buenos son más difíciles de reconocer, porque suelen huir de algo que los convenció de que ya no son buenos. La observación le pareció a Jake incómodamente acertada. Había pasado años definiéndose por sus peores momentos, dejando que los robos a bancos y los tiroteos eclipsaran el hecho de que nunca había matado a nadie que no intentara matarlo. Nunca había robado a quienes no podían permitirse la pérdida. Nunca había aterrorizado a inocentes por el placer de causar miedo. Tu marido, dijo Jake cambiando de tema. ¿Cómo crees que reaccionará a lo sucedido hoy? La expresión de Margaret se ensombreció. William esperaba que aceptara la oferta de Blackwood y me mudara de Bitter Creek. Cree que quedarme aquí es perjudicial, que estoy demasiado apegada al recuerdo de Timothy. No entiende que irme sería como abandonar a nuestro hijo. ¿Y cuándo se enterará de nuestro acuerdo? Estará confundido, probablemente enojado, porque tomé una decisión tan importante sin consultarle. Pero la escritura está solo a mi nombre, heredada de mi padre. William no tiene ningún derecho legal sobre la propiedad. Margaret hizo una pausa, y su voz se fue apagando. Llevamos meses siendo marido y mujer solo de nombre. Vivimos en la misma casa, pero habitamos mundos diferentes. Jake reconoció la dinámica. El dolor que separaba a las personas en lugar de unirlas, la pérdida que aislaba en lugar de conectar. Lo había visto en su propio matrimonio, cómo la tragedia podía revelar que el amor no siempre era lo suficientemente fuerte como para salvar la distancia entre las diferentes maneras de procesar el dolor. ¿Y qué hay de Blackwood? ¿Alguna idea de cómo reaccionará al perder su opción de ejecución hipotecaria? Carter Blackwood no pierde con elegancia. Amasó su fortuna aplastando a la oposición, no aceptando la derrota. De hecho, aprobar la escritura podría hacerlo, más decidido a adquirir la propiedad. Margaret dejó su taza de café con un tintineo decidido. Pero también reconocerá que la situación ha cambiado. Cualquier influencia que tuviera a través del banco se ha esfumado. Lo que significa que tendrá que probar tácticas diferentes. Exactamente.
Y Carter Blackwood tiene fama de ser creativo a la hora de conseguir lo que quiere. Como convocado por la conversación, el sonido de varios caballos acercándose les llegó por la ventana de la cocina. Jake se movió de inmediato para mirar afuera, comprobando instintivamente con la mano la posición de su arma. 6 jinetes se habían detenido frente a la casa, liderados por un hombre cuya ropa cara y porte seguro lo delatan como alguien acostumbrado a mandar. «¿Blackwood?», preguntó Jake. Margaret se acercó a él en la ventana, palideciendo al reconocer al jinete que encabezaba la marcha. «Es él, y esos son sus matones personales, no los sicarios de esta mañana». Jake estudió al grupo, notando la calidad de sus armas y la forma en que se posicionaban para controlar el acceso a la casa. No eran matones comunes contratados para intimidar a una viuda. Eran profesionales preparados para una resistencia seria. «Parece que la noticia de nuestra visita al banco se difundió rápidamente», observó Jake. «Los pueblos pequeños tienen pocos secretos». Margaret se apartó de la ventana, recuperando la compostura al enfrentarse a este nuevo desafío. «¿Qué hacemos?». Jake dejó su arma y se dirigió a la puerta principal. «Averiguamos qué quiere y le dejamos claro que, sea lo que sea que nos ofrezca, no nos interesa». Al acercarse al porche, Jake se preguntó si así era como se recompensaban todas las buenas acciones, con mayores complicaciones y mayores riesgos. Pero al observar a Margaret caminando a su lado, con la barbilla levantada, desafiante a pesar del evidente peligro, se dio cuenta de que algunas complicaciones merecían la pena. Isk trajeron Carter Blackwood desmontó de su caballo negro con la fluida gracia de quien había pasado décadas en la silla de montar, primero como oficial de caballería en la guerra civil y luego como empresario minero que inspeccionaba personalmente sus terrenos. A sus 52 años conservaba el porte de su época militar, hombros erguidos, movimientos precisos, ojos que evaluaban el terreno y la oposición con eficacia táctica. Su abrigo a medida y su bastón con empuñadura plateada denotaban riqueza, pero el Colt .44 que llevaba a la cadera sugería que no había olvidado las lecciones aprendidas en tiempos más sangrientos. «Señora Thornfield», llamó Blackwood cuando Margaret y Jake salieron al porche. Su voz transmitía el acento culto de la educación oriental, superpuesto a la franqueza práctica de los negocios occidentales. «Entiendo que corresponde felicitarla. La noticia corre rápido en las comunidades pequeñas y su visita al banco esta mañana ha despertado mucho interés». Margaret permanecía de pie, con las manos fuertemente entrelazadas frente a ella, mientras Jake se posicionaba ligeramente a su izquierda, lo suficientemente cerca para protegerla, pero lo suficientemente lejos como para tener espacio para desenfundar su arma si era necesario. Los 5 hombres que flanqueaban a Blackwood permanecían a caballo, sus posiciones calculadas para proporcionar campos de tiro superpuestos, manteniendo la apariencia de una visita social. «Señor Blackwood», respondió Margaret con voz firme a pesar de la evidente tensión. «Si ha venido a felicitarme por haber saldado mi deuda, le agradezco su gesto. Si ha venido a renovar su oferta por mi propiedad, me temo que mi respuesta sigue siendo la misma». Blackwood sonrió con una calidez que nunca se reflejaba en sus ojos. «De hecho, señora Thornfield, he venido a conocer a su benefactora. No es frecuente que se cambien de manos sumas tan cuantiosas en Bitter Creek, sobre todo cuando se trata de personas desconocidas para nuestra comunidad». Su mirada se dirigió a Jake con la intensidad calculadora de un depredador que evalúa a su presa. «El señor Sullivan, ¿verdad? He hecho algunas averiguaciones desde que supe de su generosa ayuda a la señora Thornfield».
Curiosamente, ninguno de mis contactos en Colorado Springs ni en Denver tiene constancia de un empresario con ese nombre, ni cuentas bancarias, ni propiedades, ni licencias comerciales. Es casi como si hubiera surgido de la nada. Jake sostuvo la mirada de Blackwood sin pestañear, reconociendo la estrategia inicial de un hombre acostumbrado a ganar mediante la información y la intimidación. Quizás tus contactos no sean tan exhaustivos como crees, o quizás prefiero mantener mis asuntos de negocios en privado. La privacidad es ciertamente valiosa en ciertas circunstancias, asintió Blackwood, manteniendo un tono familiar mientras su mirada se volvía más fría. Aunque también puede sugerir que un hombre tiene razones para evitar el escrutinio oficial. Dígame, señor Sullivan, ¿qué lo trae a nuestra modesta comunidad? Las oportunidades de negocio son bastante limitadas aquí, como seguramente habrá observado. A veces uno solo necesita un lugar tranquilo para que su caballo descanse y considere sus opciones, respondió Jake. Bitter Creek parecía ser la solución. La sonrisa de Blackwood se ensanchó, pero no mostró más calidez que antes. Descanso y consideración, qué admirablemente filosófico, y sin embargo, a las pocas horas de llegar, se ha involucrado en asuntos inmobiliarios locales por valor de casi $1,000. Eso sugiere una generosidad notable, o intereses que van más allá del simple descanso y la consideración. Margaret dio un paso al frente, dominando su instinto protector a la cautela. Señor Blackwood, sean cuales sean los motivos del señor Sullivan para ayudarme, lo cierto es que mi propiedad ya no está gravada por deudas. Su poder de ejecución hipotecaria ya no existe. Pero la influencia se manifiesta de muchas maneras, señora Thornfield. Blackwood volvió a prestarle atención, y Jake notó cómo la expresión del magnate minero se suavizó, adoptando una expresión parecida a la preocupación paternal. La propiedad legal es sin duda una forma de seguridad, pero no es la única consideración en estos tiempos difíciles. Uno de los hombres de Blackwood, un hombre delgado de ojos claros y manos llenas de cicatrices, azuzó ligeramente a su caballo. Señor Blackwood, quizá deberíamos hablar del reciente aumento de la actividad de los agentes de carreteras en esta zona. Son tiempos peligrosos para las propiedades aisladas, sobre todo las que no cuentan con la protección adecuada. Blackwood asintió con gravedad. Excelente observación, Dalton. Ha habido varios incidentes en el último mes, ranchos incendiados, familias expulsadas de sus tierras por delincuentes que dicen ser irregulares confederados. Un asunto terrible. La verdad, las autoridades territoriales parecen abrumadas por la magnitud del problema. Jake reconoció la amenaza por lo que era: una promesa de violencia disfrazada de preocupación comunitaria. Parece el tipo de problema que afectaría a todos los propietarios de la zona. Malo para el negocio tener delincuentes sueltos. Así es, asintió Blackwood. Por eso me he tomado la libertad de organizar una asociación de protección entre los propietarios restantes. Recursos comunes para la seguridad, patrullas coordinadas, ese tipo de cosas. Señora Thornfield, me disgustaría que usted y su esposo se convirtieran en víctimas de la anarquía simplemente por haber decidido permanecer aislados de las iniciativas de protección comunitaria. La voz de Margaret tenía un tono de acero que Jake no había oído antes. ¿Estás sugiriendo que mi seguridad depende de que me una a tu asociación protectora? Sugiero que las propiedades aisladas son vulnerables, sobre todo cuando sus dueños carecen de los recursos o las conexiones necesarias para brindar la seguridad adecuada. Blackwood señaló a sus compañeros a caballo. Estos caballeros, por ejemplo,
son veteranos de conflictos militares y fronterizos. Comprenden la realidad de proteger bienes valiosos en territorio hostil. Jake estudió a los hombres de Blackwood con más atención, anotando detalles que había pasado por alto en su evaluación inicial. Dalton tenía el porte de un exsoldado, pero su compañero mostraba la relajada vigilancia de un pistolero profesional. El tercer hombre tenía la palidez de un preso y la mirada fría de alguien que había matado por dinero. No se trataba de una asociación protectora, era un ejército privado. ¿Qué implica exactamente ser miembro de esta asociación protectora?, preguntó Margaret. Tarifas nominales por servicios de seguridad, coordinación con otros propietarios para defensa mutua y, lo más importante, toma de decisiones unificadas sobre el uso y desarrollo del suelo. No se puede permitir que propiedades individuales se desarrollen de forma que entre en conflicto con los intereses generales de la comunidad. El tono de Blackwood se mantuvo razonable, pero el mensaje subyacente fue claro. Jake decidió que era hora de establecer su propia posición. En esta partida de ajedrez, parece que la señora Thornfield estaría cambiando su independencia por protección contra amenazas que podrían no existir sin tu asociación. La conversación bajó notablemente de tono. Los compañeros de Blackwood se removieron en sus monturas, acercando las manos a las armas, mientras la fachada de cordialidad de su líder comenzaba a decaer. Esa es una acusación grave, señor Sullivan. Confío en que tenga pruebas que respalden esas insinuaciones tan provocativas. No necesito pruebas para reconocer una extorsión cuando la veo. Creas el problema y luego vendes la solución. Un juego de siempre, pero disfrazado con un lenguaje sofisticado sobre la cooperación comunitaria. Blackwood se acercó al porche, golpeando los escalones de madera con su bastón con un ritmo pausado. Señor Sullivan, creo que puede tener ciertas ideas erróneas sobre las condiciones locales. Esto no es Kansas ni Missouri, donde un hombre puede llegar a la ciudad e imponer su voluntad a tiros. Esto es el territorio de Colorado, donde los negocios se llevan a cabo según protocolos y marcos legales establecidos. Marcos legales que parecen ceder con bastante facilidad cuando convienen a tus intereses, observó Jake. La ley sirve a los intereses de la civilización y el progreso. Los propietarios individuales que se niegan a participar en iniciativas de desarrollo comunitario a menudo se encuentran aislados, de maneras que van más allá de la mera geografía. La máscara de Blackwood se deslizaba aún más, revelando el frío cálculo bajo su fachada culta. Margaret había permanecido en silencio durante este intercambio, pero ahora dio un paso al frente con renovada determinación. Señor Blackwood, agradezco su preocupación por mi bienestar, pero debo negarme a unirme a su asociación protectora. Mi propiedad seguirá siendo independiente, independientemente de las amenazas que usted crea que existan en la zona. Blackwood la observó un buen rato, luego miró a Jake antes de volver a centrarse en Margaret. Señora Thornfield, me temo que no comprende del todo las implicaciones de su decisión. La independencia es un lujo que requiere ciertos recursos para mantenerla, recursos de los que a menudo carecen las viudas aisladas. Ella no está tan aislada como podrías pensar, dijo Jake en voz baja. Las palabras flotaron en el aire como un desafío, y Jake vio que los hombres de Blackwood se tensaban en respuesta. El magnate minero permaneció inmóvil, pero sus ojos reflejaban una inteligencia calculadora que Jake reconoció de sus encuentros con otros hombres peligrosos. Señor Sullivan, ¿está sugiriendo que tiene la intención de proporcionar a la señora Thornfield los recursos necesarios para mantener su independencia? Digo que cualquiera que la amenace tendrá que vérselas conmigo,
Blackwood sonrió, y por primera vez su expresión mostró genuina diversión. ¡Qué directo tan refrescante! ¡Y qué sorprendentemente tonto! ¿Tienes idea de a quién estás amenazando? Un hombre que usa matones armados para intimidar a las viudas. Me dice prácticamente todo lo que necesito saber sobre tu personalidad. El silencio que siguió solo fue roto por el crujido del cuero mientras los hombres de Blackwood ajustaban sus posiciones. Jake calculó distancias y ángulos, sabiendo que si comenzaban los disparos, su principal preocupación sería proteger a Margaret en lugar de ganar un tiroteo contra una situación desfavorable. Blackwood rompió la tensión con una risa, un sonido carente de humor, pero lleno de implicación. Señora Thornfield, su ángel de la guarda parece ser muy valiente o muy estúpido, posiblemente ambas cosas. Señor Sullivan, permítame explicarle la realidad local. Soy dueño de 3 de las 4 minas que quedan en este distrito. Controlo el ramal ferroviario que conecta Bitter Creek con el mundo exterior. Empleo, directa o indirectamente, a casi la mitad de la población restante de este condado. Cuando quiero algo, generalmente lo consigo. ¿Y cuando no lo haces? Entonces aplicaré recursos adicionales hasta que la situación se resuelva. Y satisfactoriamente, Blackwood volvió a montar su caballo con la soltura de la práctica. Señora Thornfield, le doy una semana para que reconsidere su postura. Después de eso, me temo que la protección que puedo ofrecerle podría volverse menos completa. ¿Es eso una amenaza, señor Blackwood? Es una evaluación realista de su situación. Buenos días, señora Thornfield. Señor Sullivan. Blackwood se tocó el ala del sombrero en un gesto que logró ser a la vez cortés y burlón. Espero que nuestra próxima reunión sea más productiva. Mientras Blackwood y sus hombres se alejaban, Jake observó cómo se movían, no como un grupo de empresarios que salían de una visita social, sino como soldados realizando un reconocimiento antes de un asalto. Habían evaluado la casa, el terreno circundante y las posibilidades defensivas con minuciosidad profesional. Bueno, dijo Margaret una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, eso podría haber ido mejor. Jake se mantuvo concentrado en los jinetes que se marchaban hasta que desaparecieron en una curva. En realidad, todo salió tan bien como cabía esperar. Supimos que Blackwood se toma en serio la adquisición de su propiedad, que tiene los recursos para hacerle la vida difícil a cualquiera que se le oponga y que está dispuesto a usar la violencia si es necesario. ¿Y qué aprendió sobre nosotros? Que no nos dejaremos intimidar por las amenazas, que estoy dispuesto a luchar por ustedes y que derrocarnos requerirá más que enviar a unos cuantos sicarios a dar discursos. Jake se giró hacia Margaret. La pregunta ahora es si están preparados para lo que viene. Margaret miró su casa, recorriendo con la mirada las ventanas de la habitación de Timothy y los girasoles que aún florecían junto a la cerca. Señor Sullivan, le dije esta mañana que no me quedaba nada por lo que vivir. En cierto modo sigue siendo cierto, pero ahora tengo algo por lo que vale la pena morir y eso marca la diferencia. Jake asintió, reconociendo la transformación que había experimentado Margaret desde su primer encuentro. La mujer que había pedido que le dispararan había sido reemplazada por alguien dispuesta a luchar por lo que le importaba. Fue un cambio que la hizo más peligrosa y más valiosa como aliada. Entonces, será mejor que empecemos a prepararnos. Para la guerra, dijo, porque eso es lo que Blackwood acaba de decir, declarado. La semana posterior al ultimátum de Blackwood transcurrió con la engañosa calma que precede a las tormentas violentas. Jake dedicó el tiempo a fortificar la casa de Margaret lo mejor que pudo, reforzando puertas, tapiando ventanas que ofrecían malas posiciones defensivas y estableciendo campos de tiro despejados desde las aberturas restantes.
También realizó discretas indagaciones por el pueblo, descubriendo que la influencia de Blackwood se extendía incluso más allá de lo que inicialmente parecía. El sheriff Tom Bradley, un hombre cuya placa había sido comprada en lugar de ganada, dejó claro durante un encuentro discretamente informal en la tienda General Murphy que cualquier problema relacionado con la propiedad de Thornfield se manejaría según las preferencias del señor Blackwood. El doctor Franklin, a pesar de su evidente incomodidad con la situación, admitió bajo presión que su práctica médica dependía completamente de las operaciones mineras de Blackwood para atender a los pacientes que pudieran pagar sus facturas. Incluso el pastor Williams, al ser abordado por Jake sobre las implicaciones morales de expulsar a las viudas de sus hogares, respondió con citas nerviosas sobre dar lo que es al César y la importancia de no resistirse a las autoridades terrenales. El mensaje era inequívoco. Bitter Creek pertenecía a Carter Blackwood, y cualquiera que cuestionara esa propiedad lo hacía sin esperanza de obtener apoyo oficial. El esposo de Margaret, William, regresó de su taller al tercer día y descubrió los cambios en su casa y la presencia de un desconocido armado que afirmaba proteger a su esposa. El enfrentamiento que siguió fue inevitable, aunque su desenlace sorprendió a todos los involucrados, incluida la propia Margaret. «No tenías derecho», había dicho William con la voz temblorosa entre ira y alivio. «No tenías derecho a tomar decisiones sobre nuestra propiedad, nuestro futuro y nuestra seguridad sin consultarme». Margaret se había enfrentado a su marido al otro lado de la mesa de la cocina, la misma mesa en la que le había servido café a Jake unos días antes, y había hablado con una claridad que había estado ausente de sus conversaciones durante más de un año. «William, no he sido tu esposa desde que murió Timothy. He sido un fantasma viviendo en tu casa, y tú has sido un extraño que evita su propio hogar. Cualquier derecho que creas tener, lo perdiste cuando dejaste de luchar por esta familia». La acusación golpeó a William con fuerza visible. Su rostro pasó de la sorpresa a la ira y finalmente a una especie de reconocimiento roto. «No pude luchar contra lo invencible Margaret. El chico estaba muerto. Ni por toda la lucha del mundo podría recuperarlo». «No, pero quizá nos habría evitado morir con él». La conversación se prolongó durante horas, sacando a la luz meses de dolor y resentimiento acumulados, dejando al descubierto cómo la pérdida compartida los había separado en lugar de unirlos. Al final, William empacó sus maletas y se mudó a una habitación encima de su taller, no por enojo, sino reconociendo que su matrimonio se había convertido en otra víctima de la tragedia. «No es un mal hombre», le había dicho Margaret a Jake después, «pero no es el hombre con el que me casé, ni yo soy la mujer de la que se enamoró. Quizás cuando esto termine podamos descubrir quiénes somos ahora». Jake asintió, comprendiendo más sobre las relaciones fracturadas de lo que quería admitir. La pérdida revelaba qué vínculos eran lo suficientemente fuertes como para resistir las pruebas y cuáles se habían mantenido por costumbre, en lugar de por una conexión genuina. Ahora, al ponerse el sol en el séptimo día desde el ultimátum de Blackwood, Jake estaba de pie junto a la ventana de la cocina, atento a cualquier movimiento en el camino, mientras Margaret preparaba lo que ambos sabían que podría ser su última cena tranquila juntos. La tensión en la casa era palpable, aunque no transmitía la desesperanza que había caracterizado la existencia de Margaret antes de la llegada de Jake. «¿Crees que vendrá esta noche?», le preguntó Margaret, poniendo un plato de jamón y frijoles en la mesa. «Pronto», respondió Jake, con la atención fija en las sombras que se arremolinaban tras la valla. «Quizá no esta noche, pero pronto. Los hombres como Blackwood no amenazan con lo que no piensan cumplir». «¿Tienes miedo?», Jake consideró la pregunta con sinceridad. «¿De morir?».
No especialmente, lo he estado esperando durante años, de no poder protegerte, aterrorizado. Margaret se reunió con él en la ventana, su reflejo fantasmal en el cristal que se oscurecía. Jake, si las cosas salen mal esta noche, quiero que sepas que estos últimos días han significado más para mí de lo que puedo expresar. Me devolviste algo que creía haber perdido para siempre. ¿Qué es eso? La creencia de que todavía hay personas en este mundo que vale la pena salvar y causas por las que vale la pena luchar. Antes de que Jake pudiera responder, el sonido de caballos acercándose los alcanzó a través del aire vespertino. No era el ritmo mesurado de una llamada social, sino el ritmo apremiante de hombres cabalgando con determinación. Jake se apresuró a apagar la lámpara de la cocina, sumiendo la casa en la oscuridad mientras se posicionaba para mirar afuera sin ser visto. 8 jinetes se acercaron a la casa, más de los que Blackwood había traído para su visita anterior. Se desplegaron en una formación práctica que denotaba entrenamiento militar, rodeando la propiedad a la vez que se mantenían alejados de las ventanas donde pudieran estar los defensores. Jake contó al menos 4 rifles, además de las armas cortas que todos portaban. El propio Blackwood cabalgó hasta llegar a 6 metros del porche delantero antes de desmontar. Con movimientos deliberadamente despreocupados, a pesar de la evidente preparación para la violencia, señora Thornfield llamó, y su voz se oyó con claridad en el aire quieto. Confío en que haya tenido tiempo suficiente para reflexionar sobre nuestra conversación anterior. Jake se dirigió a la puerta principal, con el rifle listo pero oculto. «Lo ha considerado», respondió. La respuesta sigue siendo no. «Ah, señor Sullivan, veo que sigue haciendo de ángel guardián. ¡Qué perseverancia admirable!». El tono de Blackwood transmitía la condescendencia de quien creía tener todas las de ganar. Supongo que no podría convencerlo de la razón. Hay una placa de alguacil federal y una recompensa considerable esperando al hombre que detenga a Jake Sullivan, buscado por robo a un banco en 4 territorios. Las palabras impactaron a Jake como un puñetazo. Su identidad había sido descubierta, lo que significaba que sus opciones de escape se habían evaporado junto con cualquier esperanza de anonimato. Margaret jadeó suavemente detrás de él, un sonido apenas audible, pero cargado con el peso de la revelación y la traición. «Así es, señora Thornfield», continuó Blackwood, tras haber escuchado su reacción. «Su protector es Jake Sullivan, cuyo rostro adorna los carteles de búsqueda desde Kansas hasta California. El hombre que ha estado protegiendo vale $3,000 para las autoridades territoriales». Jake sintió la mirada de Margaret sobre él, aunque no podía girarse para mirarla sin exponerse a los fusileros apostados alrededor de la casa. «Margaret», dijo en voz baja, «debería habértelo dicho». «Sí», respondió ella con voz firme a pesar de las circunstancias. «Deberías haberlo hecho. Pero eso no cambia nada. Esto lo cambia todo», gritó Blackwood, aparentemente habiendo escuchado la conversación. «Señora Thornfield ahora está albergando a un fugitivo conocido. Eso la convierte en cómplice de delitos federales. Entregue a Sullivan, acepte mi oferta por su propiedad y me aseguraré de que no se presenten cargos en su contra». Margaret se acercó a Jake, haciéndose visible en la puerta, a pesar del evidente peligro. «Señor Blackwood, hace 3 días me ofreció protección contra agentes de la carretera y delincuentes. Esta noche ha traído agentes de la carretera y delincuentes a mi puerta. ¿A qué Carter Blackwood debo creer? ¿El que te ofrece una última oportunidad para resolver este asunto pacíficamente, traicionando a un hombre que arriesgó su vida para ayudarme? ¿Abandonando mi hogar y la memoria de mi hijo? ¿Premiando tu avaricia y violencia con la rendición?
La voz de Margaret se hacía más fuerte con cada palabra. Esta mañana le dije al señor Sullivan que no me quedaba nada por lo que vivir. Me equivoqué. Tengo algo por lo que vale la pena morir, y eso me hace más peligrosa de lo que imaginas. Paciencia de Blackwood finalmente se agotó. Que así sea. Has elegido apoyar a un criminal buscado contra la autoridad legal y los legítimos intereses comerciales. Las consecuencias son tuyas. El magnate minero volvió a montar y regresó fuera del alcance de los rifles, dejando que sus hombres cumplieran las órdenes que les había dado. Jake observaba las figuras en la oscuridad, intentando anticipar su próximo movimiento, mientras calculaba las probabilidades de supervivencia de Margaret y de él mismo. «Jake», dijo Margaret en voz baja, «necesito que sepas que entiendo por qué no me contaste lo de la recompensa, y necesito que sepas que no importa. Importa mucho. Ahora eres un cómplice, como dijo Blackwood. Ya luchaba por mi vida contra hombres que destruirían todo lo que amo por dinero. Saber que mi aliado es buscado por la ley no cambia la ecuación. Es fundamental». El primer disparo surgió de la oscuridad más allá de la valla delantera, destrozando la ventana junto a la puerta y esparciendo fragmentos de vidrio por el suelo. Jake apartó a Margaret de la abertura y luego devolvió el fuego hacia el fogonazo que había visto entre los árboles. «¿Cuántas ventanas dan a la parte trasera de la casa?», preguntó mientras las balas comenzaban a impactar la pared frontal con cada vez mayor frecuencia. «2 en la cocina, 1 en el dormitorio, 1 en la habitación de Timothy. Intentarán flanquearnos. ¿Puedes manejar un rifle?». «William me enseñó cuando nos mudamos aquí. Los indios todavía hacían incursiones por aquel entonces». Jake le entregó el Winchester de William, que habían recuperado de su taller a principios de semana. «Cubre la parte de atrás. Yo vigilaré el frente. Si invaden la casa, apunta al centro de masa y sigue disparando hasta que se detengan». Margaret tomó el rifle con mano firme, sus rasgos apenados, con una determinación que habría sido irreconocible para la mujer que había pedido que le dispararan apenas una semana antes. «Jake, pase lo que pase, quiero que sepas que me devolviste la vida, no la que tenía antes, sino una nueva que vale la pena vivir». La batalla por la casa de Margaret Thornfield se prolongó toda la noche, una danza caótica de fogonazos y órdenes gritadas, interrumpida por el estruendo de cristales rotos y astillas de madera. Los hombres de Blackwood intentaron asaltar la puerta principal 2 veces y las ventanas traseras una vez, pero cada asalto fue repelido por el fuego preciso de los defensores, que ya no tenían nada que perder. Al amanecer, 3 de los hombres de Blackwood yacían muertos en el jardín de Margaret. Su sangre regaba la tierra donde habían crecido los girasoles de Timothy. Los supervivientes se habían retirado antes del amanecer, cargando con sus heridos y dejando tras de sí el claro mensaje de que la propiedad de Thornfield había resultado más costosa de lo previsto. Jake y Margaret salieron de su casa acribillada por las balas mientras el sol coronaba las montañas, ambos exhaustos pero vivos, transformados por la violencia de la noche de maneras que apenas comenzaban a comprender. La guerra por Bitter Creek estaba lejos de terminar, pero la primera batalla la habían ganado 2 personas que descubrieron que a veces la voluntad de luchar era más poderosa que los recursos disponibles. Contra ello, el telegrama llegó 3 días después de la batalla, entregado por un joven nervioso de la estación de tren que claramente deseaba estar en cualquier otro lugar. Jake lo leyó 2 veces antes de entregárselo a Margaret, con expresión cuidadosamente neutral, a pesar de las implicaciones de su contenido. El alguacil federal Ezra Collins llegó a Bitter Creek el 15 de octubre. Se emitió una orden de arresto contra Jacob Sullivan. Se aconsejó la rendición. Alto.
Se agradece la cooperación del pueblo. Alto. Margaret calculó rápidamente. Eso es mañana. ¿Cómo se corrió la voz tan rápido? Blackwood, dijo Jake simplemente. Probablemente envió jinetes a Colorado Springs la mañana después de nuestra pelea. La ley federal siempre prevalece sobre la autoridad local y a Sinton, los alguaciles, no les importan los derechos mineros ni la política local. Solo quieren a su fugitivo. Se sentaron en la cocina de Margaret, la misma habitación donde habían compartido café por primera vez, aunque tanto la habitación como sus ocupantes se parecían poco a sus anteriores seres. Los agujeros de bala marcaban las paredes, las ventanas tapiadas impedían la luz de la mañana y el aire aún olía ligeramente a pólvora y miedo. Más significativamente, las dos personas que se enfrentaban en la mesa se habían transformado, por la prueba del peligro compartido, en algo que ninguna de las dos había imaginado posible. «Podrías correr», dijo Margaret. «Tienes unas 8 horas antes de que llegue Collins. Coge un caballo rápido y dirígete a México. Ya has hecho bastante por mí». Jake estudió su rostro, notando cómo la última semana la había cambiado. La desesperación hundida en sus ojos que había caracterizado su primer encuentro había dado paso a algo más duro y resiliente. Parecía una mujer que había redescubierto su capacidad de lucha, que había aprendido que la supervivencia a veces requería resistencia activa en lugar de resistencia pasiva. ¿Y dejarte solo para enfrentarte a Blackwood? No se rendirá solo porque desaparezca. De hecho, mi ausencia podría volverlo más agresivo. «No soy la misma mujer que pidió que le dispararan la semana pasada», respondió Margaret. «Puedo con Carter Blackwood». «Tal vez, pero no deberías tener que hacerlo». Margaret extendió la mano por encima de la mesa y cubrió la de él con la suya. El gesto era sencillo, pero cargaba con el peso de todo lo que habían compartido. La confianza forjada a través del peligro, la comprensión forjada en la batalla, el reconocimiento de que a veces los desconocidos podían convertirse en familia por un propósito compartido, no por la sangre. «Jake, escúchame con atención. Llevo 18 meses deseando morir, convencido de que mi vida terminó cuando la de Timothy. Tú cambiaste eso. Me mostraste que todavía hay cosas por las que vale la pena luchar. Aún hay razones para seguir adelante. Pero no dejaré que sacrifiques tu libertad por mi lucha. ¿Qué pasa si ya no es solo tu lucha?» La pregunta flotaba entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno de los dos estaba listo para expresar. Durante la última semana, su alianza había evolucionado más allá de la simple asistencia mutua hacia algo más profundo y complejo. Se habían convertido en socios de una manera que trascendía las necesidades prácticas de su situación. «¿Qué estás diciendo?» Jake guardó silencio un momento, considerando palabras que jamás esperó pronunciar. «Digo que, por primera vez en 7 años, he encontrado algo más valioso que mi libertad. Alguien por quien vale la pena quedarse, incluso si quedarme implica enfrentar las consecuencias de las que he estado huyendo». Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas, aunque su voz se mantuvo firme. «Jake, no lo dirás en serio. Apenas me conoces. Sé que pediste a 3 hombres armados que te dispararan antes que comprometer tus principios. Sé que me apoyaste contra todo pronóstico porque era lo correcto. Sé que tienes más coraje en tu dedo meñique del que yo he demostrado en 7 años de huida». Jake hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. «Sé que verte recuperar tu fuerza me ha hecho querer recuperar la mía. ¿Y enfrentarse a un alguacil federal es como planeas hacerlo? Tal vez. O tal vez simplemente estoy cansado de definirme por mis peores momentos.
Tal vez sea hora de ver si puedo convertirme en el tipo de hombre que enfrenta sus problemas en lugar de huir de ellos. Margaret se secó los ojos con el dorso de la mano, un gesto que, de alguna manera, lograba transmitir vulnerabilidad y determinación. Si te quedas, si te enfrentas al alguacil Collins, ¿qué crees que pasará? Cárcel, probablemente. Quizás 10 años, quizás 20. Depende de cuántos bancos puedan demostrar que robé, y de si alguno de los guardias que recibieron disparos murió a causa de las heridas. El tono de Jake era directo, como si hablara del tiempo en lugar del probable fin de su libertad. Eso es mucho tiempo. Lo es, pero no es para siempre, y saber que estás aquí, que estás construyendo algo a lo que vale la pena volver. La voz de Jake se fue apagando, sorprendido por sus propias palabras. «Estás hablando de un futuro», dijo Margaret con admiración. «Después de todo este tiempo, ¿de verdad estás hablando de un futuro?» Antes de que Jake pudiera responder, el sonido de un caballo acercándose les llegó a través de las ventanas dañadas. Se acercaron para mirar afuera, donde un jinete solitario, con un abrigo cubierto de polvo, desmontaba cerca de la puerta principal. El hombre llevaba una insignia en la solapa y se movía con la confianza tranquila de alguien acostumbrado a que se respetara su autoridad. «Supongo que es el mariscal Collins», dijo Jake, antes de lo esperado. «Los alguaciles no siguen horarios regulares. Eso, en parte, los hace efectivos». Margaret se giró hacia Jake con expresión decidida. «Pase lo que pase, quiero que sepas que te amo. No como amé a William, ni como amé a Timothy, sino de una forma completamente nueva. Me devolviste la vida, y ahora yo te devuelvo la tuya». Antes de que Jake pudiera preguntarle qué quería decir, Margaret se dirigió a la puerta principal, la abrió y llamó al alguacil que se acercaba. «¿Alguacil Collins? Soy Margaret Thornfield. Creo que busca a alguien que se ha estado alojando en mi propiedad». Collins se acercó al porche con paso mesurado, observando atentamente los daños causados por la batalla en la casa y las fortificaciones, improvisadas aún visibles alrededor de la propiedad. Era un hombre de unos 45 años, curtido por años de servicio en la frontera, pero con la dignidad de quien se toma en serio sus responsabilidades. «Señora Thornfield, estoy aquí por Jacob Sullivan, buscado por robo a un banco en Kansas, Missouri y el territorio de Colorado. Tengo entendido que ha estado viviendo aquí bajo su protección». «Sí», respondió Margaret sin dudarlo. «Pero antes de arrestarlo hay cosas que debes saber sobre la situación aquí». Collins miró hacia la casa, donde Jake estaba visible en la puerta, con las manos ligeramente levantadas para indicar que no buscaba armas. «¿Cómo cuáles?» «El señor Sullivan acudió en mi ayuda cuando hombres armados al servicio de Carter Blackwood amenazaban con obligarme a abandonar mi casa. Usó su propio dinero para pagar mi hipoteca, evitando la ejecución hipotecaria, y luego defendió mi propiedad cuando los hombres de Blackwood atacaron con intención de matar». La voz de Margaret transmitía la autoridad de quien afirma hechos en lugar de excusas. «Esas son acusaciones graves, señora Thornfield». «Mariscal», gritó Jake desde la puerta. «La señora Thornfield dice la verdad, pero no es responsable de mis decisiones. Sabía los riesgos cuando decidí quedarme y ayudarla. Estoy dispuesto a rendirme, pero quiero su palabra de que no enfrentará cargos por ocultarme». Collins los estudió a ambos con atención, sopesando claramente las complejidades de una situación que había evolucionado mucho más allá de una simple orden de arresto. «Señor Sullivan, salga aquí donde pueda verlo claramente. Mantenga las manos visibles». Jake obedeció, bajando lentamente los escalones del porche con las manos en alto. Collins se acercó con cautela profesional, aunque sin la postura agresiva de quien espera resistencia. «¿Te entregas voluntariamente?» «Soy. ¿Por qué?»
Llevas 7 años evadiendo la captura. Probablemente podrías seguir huyendo si quisieras. Jake miró a Margaret, que observaba desde el porche con lágrimas en los ojos, pero con la barbilla levantada, desafiante. Porque correr deja de funcionar cuando encuentras algo por lo que vale la pena detenerse. Collins sacó unas esposas de su abrigo, pero se detuvo antes de ponérselas. Señora Thornfield, estas acusaciones sobre Carter Blackwood, ¿estaría dispuesta a declarar bajo juramento? Lo haría. ¿Y tienes pruebas del ataque a tu propiedad? 3 hombres muertos en mi jardín de flores, agujeros de bala en mi casa y testigos en la ciudad que escucharon el tiroteo. El alguacil asintió lentamente, reconsiderando claramente su comprensión de la situación. Señor Sullivan, parece que su caso podría ser más complejo que un simple arresto por robo a un banco. Señora Thornfield, necesito que nos acompañe a Colorado Springs para hacer una declaración formal sobre los recientes acontecimientos. Mientras Collins esposaba a Jake, Margaret bajó del porche. Alguacil, ¿cuánto durará el proceso judicial? Es difícil decirlo. Si el testimonio de la señora Thornfield respalda los cargos contra Blackwood y si la cooperación de Sullivan nos ayuda a comprender las actividades delictivas de Blackwood, podría influir en la forma en que el fiscal federal maneje su caso. Margaret llegó al lado de Jake y tomó sus manos atadas entre las suyas a pesar de la presencia del alguacil. Jake, ¿recuerdas lo que dije sobre construir algo que valga la pena visitar? Recuerdo. Lo decía en serio. No importa cuánto tiempo lleve, aquí estaré. La casa, los girasoles, todo, esperando a que vuelvas a casa. Jake la miró a los ojos y no vio a la mujer rota que había pedido que le dispararan, sino a alguien que había descubierto que el amor podía crecer incluso en el suelo más oscuro, que la esperanza podía sobrevivir incluso a las pérdidas más devastadoras. Margaret, si las cosas no salen como esperamos, lo harán, interrumpió con firmeza, porque ya no somos los mismos que hace una semana. Ahora somos más fuertes juntos que nunca lo fuimos solos. Mientras el mariscal Collins conducía a Jake hacia su caballo, Margaret gritó una última vez: «Jake, gracias por mostrarme que a veces la mejor manera de honrar a los muertos es luchar por los vivos». Jake se giró para mirarla de pie frente a la casa que habían defendido juntos, rodeada de los girasoles que Timothy había plantado y que ella se había negado a abandonar. Por primera vez en 7 años, cabalgaba hacia un futuro incierto con esperanza, en lugar de desesperación, con la certeza de que en algún lugar de las montañas de Colorado, una mujer que había aprendido a vivir de nuevo esperaba su regreso. 6 meses después, Margaret recibió una carta con matasellos de la prisión territorial de Canyon City. El juicio de Jake había resultado en una condena de 7 años, reducida de los 20 posibles gracias a su cooperación en la presentación de cargos contra Carter Blackwood y su organización criminal. Escribió sobre su determinación de cumplir su condena con dignidad, sobre sus planes para su vida en común cuando fuera liberado, y sobre su gratitud por haber aprendido que la redención era posible incluso para hombres que habían olvidado la esperanza. Margaret respondió de inmediato, describiendo cómo Bitter Creek se estaba recuperando lentamente de la influencia de Blackwood, como William había regresado a su matrimonio como un hombre cambiado, que entendía que el amor a Pitsintosism veces significa dejar ir, y cómo los girasoles de Timothy habían crecido más altos que nunca ese verano, alcanzando el sol con la misma fe en el mañana que ahora la sostenía durante la larga espera por la libertad de Jake. En su último párrafo escribió: «Una vez me dijiste que correr deja de funcionar cuando encuentras algo por lo que vale la pena quedarse quieto,
Quiero que sepas que quedarse quieto deja de ser solitario cuando esperas a alguien que vale la pena esperar. Vuelve a casa cuando puedas, Jake Sullivan. Tu familia te amará. Estaré aquí. A continuación, tienes dos historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.